postrer Adán, que es Cristo, hablemos del primer Adán, del Adán terrenal, del Adán ese del huerto, del Adán que permitió que el pecado entrara en el mundo, del Adán desobediente, del Adán que permitió que por su desobediencia entrara el pecado, de ese Adán que contaminó con su decisión toda la raza humana. Por eso la Biblia lo dice empezando esta escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una de las tantas cosas que me agrada a mí de la palabra del Señor es que el Señor en su palabra sí da explicaciones. Pasa que la gente lee muy rápido, pero el Señor sí nos dice quién fue el responsable de que entrara el pecado en el mundo. La Biblia nos lo dice. ¿Y ya usted sabe quién fue? Se fueron, hermano. Están aquí. ¿Quién fue el que permitió que entrara el pecado en el mundo? Adán. ¿Y cuántos nacieron de Adán? Todos. Todos. Así que nadie puede decir aquí esta mañana: pastor, yo no tengo pecado, o yo no hice pecado, yo no conozco pecado, porque desde que nacimos con una naturaleza pecaminosa que la heredamos de nuestro primer Adán. Así que nadie puede decir aquí que no es hijo de Adán, porque si Adán era el primer hombre y Eva fue la primera mujer, el segundo hombre y el tercero y el cuarto y el quinto, todos nacimos de Adán. Gloria al nombre del Señor. Así que la Biblia aquí nos dice que el primer Adán permitió que el pecado entrara en el mundo, y por el pecado la muerte, y por la muerte la condenación. ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces, Adán permitió el pecado trajo la muerte, y si la gente muere en pecado se va a condenación. Vamos a ir diciendo las cosas claras para que los hermanos sepan a dónde nos ha puesto el Señor, y para que los hermanos sepan qué deben hacer, qué deben decir para que las personas se salven. Pero antes de la desobediencia del hombre, de la desobediencia de Adán, del terrenal, del que nos vendió al pecado, antes de que él desobedeciera, pecara, este Adán vivía en inocencia. Amén. Su estado era un estado en donde él no conocía el pecado. Aunque Adán estaba en inocencia, y aunque Adán no conocía pecado, y aunque Adán no había desobedecido, antes que Adán desobedeciera, ya había pecado en la creación. Así que el primero que pecó no fue Adán. Ustedes saben quién fue el primero que pecó, ¿verdad? ¿Quién fue? El diablo, Satanás. Así que antes que Adán fuera el segundo en pecar, primero quien pecó fue Satanás. Y no estaba en el huerto, y no estaba en la tierra. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo número 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Eso le dicen al querubín protector, así se llamaba. Y pecaste, dice la Biblia, por lo que dice Dios: yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector.
Sí que antes de que hubiera pecado en el mundo, en la tierra, dentro de los terrícolas, dentro de los seres humanos, el primero que pecó fue Satanás. Y como fue arrojado de la presencia del Señor, como fue arrojado del monte de Dios, entonces la Biblia dice que el diablo, no contento con haber pecado, ahora quería introducir el pecado en la raza humana. Présteme atención para que no pierda el hilo, porque si no se le va a embolatar el mensaje. Gloria a Dios. El diablo, no contento con haber pecado y de haber sido condenado, porque ya el diablo no tenía ninguna solución de salvación. Así que yo no creo que el diablo esté en un culto como este. ¿Qué viene a hacer? Si ya no hay opción para él. Pero para los amigos que están aquí sí hay opción. Para ellos sí. Así que él no estaba contento porque sabía que lo iban a condenar, que el infierno lo iban a preparar para él. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Él vino para ver si podía introducir el pecado en la raza humana. Y como nosotros teníamos un representante que era Adán, el primer Adán, el diablo iba a intentar de sembrar en el corazón del primer Adán el pecado, porque si lo sembraba en el primer Adán, todos los que nacíamos de Adán íbamos a nacer impregnados de pecado. Gloria a Dios. Y para que el pecado entrara en la raza humana, tenía entonces el hombre que darle cabida. Tenía entonces el hombre que darle entrada. ¿Y a través de qué cosa se le dio entrada al pecado en el mundo? A través de la desobediencia. ¿Cierto? ¿Qué le dijo el Señor? De todos los árboles del huerto puedes comer. Y ojo, que en el árbol del huerto habían dos árboles que el Señor dice su nombre: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que el hombre podía comer de todos los árboles, hasta del árbol de la vida. El único árbol que no podía comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la serpiente, o sea, Satanás o diablo, engañó a la mujer, y la mujer le dio de comer a su marido, y el diablo logró su objetivo. Introdujo el pecado en la raza humana por la desobediencia del primer hombre. Amén. Entonces el pecado, yo lo veo que ustedes se distraen fácilmente. Aquí lo estoy viendo que están mirando para allá. Ustedes que están mirando para allá, miren para acá. Acá donde está la palabra. Gloria a Dios. Ustedes me distrajeron. No, yo no miré para allá, pero sí oí. Así que el pecado no solo afectaría al primer hombre, sino a todos los hombres. Y esto trajo consecuencias graves. Y les voy a decir algunas se las voy a decir. La primera consecuencia grave por cuestión del pecado a todos los hombres es la separación del hombre con Dios, o lo que se llama la muerte espiritual. La muerte espiritual no es igual a la muerte física. La muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Por eso, hermano, usted lo lee. Cuando Dios vino al huerto del Edén a buscar al hombre, ¿qué fue lo primero que el hombre hizo? No escucho. Se escondió. ¿Y por qué?
Porque tenía vergüenza de ver a Dios cara a cara. ¿Y por qué tenía vergüenza? Porque se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Y quién le dijo a él? ¿Quién le enseñó que estaba desnudo? Si él no conocía ni el bien ni el mal. ¿Quién le dijo a él que estaba desnudo? Entonces el Señor le pregunta: ¿comiste del árbol que te mandé que no comieras? Entonces fíjese que el pecado trajo, o la desobediencia del hombre, trajo como consecuencia que el hombre fuera consciente del bien y del mal. Por el pecado, por la desobediencia. Y entonces al desobedecerle a Dios, se incomunicó con Dios. Porque si hay algo que separa al hombre de Dios, es el pecado. Dios no tiene amistad con el pecado. Por eso la Biblia dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo el que hace pecado se vuelve enemigo de Dios. Pero el que se hace enemigo del mundo se convierte en amigo de Dios. Bueno, el hombre perdió la comunicación con Dios, le dio vergüenza, estaba desnudo y se escondió. Todo el que se esconde porque algo malo ha hecho. Porque el que no tiene nada que esconder camina con la frente en alto. Todo el que va a hacer maldad se busca un lugar solitario y oscuro donde no lo vean, para que la luz no muestre sus obras. Pero el hombre que está bien con Dios, él no busca la oscuridad, él busca en la luz. Si no tiene problema que lo vean, si no está haciendo nada malo, si el que no la debe no la teme. La primera consecuencia, la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios. La segunda consecuencia, la separación del hombre con su prójimo. Ustedes se acuerdan que Adán, cuando vio a Eva por primera vez, dijo: esta es carne de mi carne y huesos de mi hueso. Pero cuando pecaron, entonces Adán dijo: la mujer que me diste. ¿Sí ha leído la Biblia? Y mire cómo hay separación del hombre con el otro hombre, que un hermano es capaz de levantarse contra el otro y de matarlo. Caín mató a su hermano Abel, y cuando le preguntan por Abel, Caín responde: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? El pecado trajo como consecuencia la separación del hombre con el otro hombre. ¿No ve que hoy se mata por placer? ¿No ve que hoy la envidia y el odio y el rencor es el pan nuestro en todas las sociedades del mundo? Porque el pecado trajo como consecuencia que el hombre no se amistara con su prójimo, y creciera entonces el odio y el rencor en la raza humana. El pecado trajo como consecuencia también la separación del hombre con la creación. Hermanos, cuando Dios creó al hombre y le dijo que le pusiera nombre a todos los animales, había amistad entre el hombre y las fieras. Yo me imagino a Adán acariciando al león y diciéndole: a partir de hoy te vas a llamar León. Ve a decirle tú al león ahora. ¿Sí o no, hermano? Yo me imagino a Adán hablando con el tiburón ese, tiburón blanco ese que mata gente. Dice: a partir de hoy te vas a llamar tiburón blanco. En el agua le puso nombre, porque eso dice la Biblia, le puso nombre a todos los animales. Tú te vas a llamar cachama, boca chico.
¿Sí o no? Oiga, y los de acá sí que disfrutamos ese nombre, Boca Chico. Gloria a Dios. Le puso nombre a todos los animales, así que había amistad entre el hombre y las criaturas. Pero a raíz del pecado, cada vez que Adán se iba a acercar al león, el león le hacía que... ¿Cierto? ¿O no? O los leones de allá del huerto eran distintos a los de ahora. Cuidado. Y dice la Biblia que por el pecado Dios maldijo a la tierra, y de la tierra entonces produjo espinos y cardos, porque antes los árboles todos tenían fruto, no había un solo árbol con espina. Pero después del pecado la tierra fue maldecida por el hombre. Y aunque esta tierra cuenta con la bendición de Dios, no en todas partes del mundo se puede sembrar y cosechar como se cosecha ahora, acá. Y como si fuera poco, el pecado trajo como consecuencia la separación del hombre consigo mismo. Usted no ve que el hombre ya ni se valora a él mismo. ¿Sabe por qué? Porque el médico le dice: mire, señor, usted no puede estar tomando, tiene el hígado complicado, cuidado, le va a salir una cirrosis hepática. Pero el hombre apenas ve la cerveza, ¿cierto? Apenas ve el alcohol, no le importa que se va a morir. Señor, usted tiene los pulmones comprometidos, no fume. ¿Y qué hace el hombre? Así que el hombre no se ama a él mismo, y si no se ama a él mismo, no puede amar a otro. Por eso es que nosotros los creyentes nos manda a amar a las mujeres como a nosotros mismos. Entonces, hermano, ámese bien para que pueda amar a la esposa. Quiérase bien, cuídese. Señor, mire, no coma grasa, porque las arterias nuestras son muy delgadas y la grasa va llenando las arterias, y después tienen que hacerle operación de corazón abierto. ¿Y qué hace la gente? Sigue comiendo vitamina C, chicharrón, chorizo, chinchurria. El hombre que se quiere no come cosas que le hagan daño, no hace cosas que le hacen daño. ¿Pero por qué lo hace? Por el mismo pecado que hay en el hombre. Digan amén, hermano. Antes del pecado, en el vocabulario de los hombres no existía la palabra muerte. ¿Cierto, hermanos? ¿Desde cuándo comenzó a existir la palabra muerte? Desde el día que el hombre pecó. Porque el pecado trajo como consecuencia la muerte. Hermano, el hombre fue creado para no morir. Adán fue creado inmortal. Dios nunca lo creó para que se muriera. Y como él tenía acceso a Dios, también tenía acceso al árbol de la vida para que él viviera. Por eso cuando Adán pecó, cuando se murió Adán en relación con Dios, Dios dijo: lo voy a sacar del huerto para que no tome del árbol de la vida y viva. Vaya haciendo cuenta para que vea por qué Dios hizo lo que hizo. ¿Y por qué el hombre? Porque si Dios lo hubiera dejado tomar del árbol de la vida, entonces no aparecería el texto aquel que dice que es necesario que todos muramos y después de esto el juicio. Donde el hombre hubiera tomado el árbol de la vida, nos las pasáramos toda la vida pecando sin morirnos. Sin morirnos. Pero Dios dijo: no, aquí muerte es muerte.
tenía acceso al árbol de la vida, porque hasta ahí el único árbol prohibido para comer era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y fue el que él comió. En otras palabras, Dios le dijo: de todos los árboles puede comer menos de este. Y el hombre comió de todo, de todos los árboles, de todos comió. Al desobedecer el hombre, muere para con Dios. Y al no poder comer del árbol de la vida, entonces muere físicamente también. Por eso hasta los cristianos nos vamos a morir, ¿cierto? ¿Cuántos cristianos se van a morir? Todos. Si no viene Cristo de aquí a unos años, más de uno de los que estamos aquí hay que llevarlo al barrio de los acostados. Por eso está establecido para los hombres que se mueran. Que se mueran. Por eso los cristianos nos morimos. El pecado de Adán, según el versículo número 19 del capítulo 5 de Romanos, dice la Biblia que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, todos quedamos enmarcados dentro del pecado, no por nuestra propia acción, sino por la acción de Adán. Una cosa es el pecado de Adán y otra cosa es el pecado personal. Y ojalá usted preste atención, porque Jesucristo en el Calvario lo que hizo fue venir y arreglar el pecado de Adán, ¿cierto? Por eso Él vino a morir por el pecado del mundo. Dice, no por los pecados, sino por el pecado. Por el pecado de Adán. Entonces yo soy nacido en pecado, no por mi propia voluntad, porque si yo nací pecador y era un niño que no era consciente del pecado, ¿por qué tengo yo que pagar por lo que no he hecho? Pero entonces Jesucristo dijo: yo no los puedo condenar a ellos por la culpa de aquel. Yo lo voy a condenar a ellos por la culpa de ellos mismos, no por la culpa de aquel. La culpa de aquel yo la voy a arreglar. Eso es lo que dicen los católicos, el pecado original. Nosotros fuimos constituidos pecadores. En otras palabras, nos obligaron a ser pecadores. Porque un niño no tiene decisiones que tomar. Pues a mí me obligaron desde niño a ser pecador. Por eso un niño miente. Por eso un niño es desobediente. Por eso los niños a veces son rebeldes. No porque ellos quieren, sino porque vienen con una naturaleza. ¿Sí o no? Por una naturaleza. No son conscientes del pecado porque viven en inocencia los niños. Pero si crecen así y se mueren así, en condenación se van a ir. Entonces, como Adán pecó, todos pecamos. Y por el pecado vino la condenación. Eso dice la Biblia. En el versículo número 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Así que el hombre que está en pecado está en condenación. Y si muere así, muere condenado eternamente. Y ya no hay rezos, ni oraciones, ni nada que hacer. Porque el hombre puede arreglar su problema de pecado y de condenación es estando en vida. Y esta mañana es una mañana propicia, porque aquí está el Salvador del mundo.
Bueno, pero la misión de Cristo, nuestro postrer Adán, porque Cristo es el postrer Adán. Amén. Cristo es el Adán, el bueno, no el pecador. Cristo no es el Adán terrenal, sino el celestial. Aunque Adán conoció pecado, el primer Adán, el segundo Adán no conoció pecado, porque en él no hubo maldad, en él no hubo engaño. Así que mi Cristo, aunque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, él nunca hizo maldad. Eso quiere decir que a mi Cristo lo condenaron inocentemente, porque nunca hizo nada malo para condenarlo. Lo malo éramos nosotros. Pero Él no hizo nada malo. Por eso Cristo es el digno representante de una raza que iba a ser levantada y que hasta ahí estaba caída. Cristo nos devolvió la dignidad. Cristo nos devolvió la esperanza. Cristo nos devolvió la idea de volver a soñar con el cielo. Cristo nos devolvió a nosotros el sueño de poder vivir en santidad sin volver a pecar. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Como el problema era el pecado, y no había en el cielo, y no había en la tierra ninguno digno. Entonces mi Cristo mismo dijo: yo voy y los voy a salvar. Yo mismo iré y yo mismo los salvaré. Por eso el Dios invisible, el Dios omnipotente, el Dios creador, el Dios grande y poderoso se hizo visible en el cuerpo de Jesucristo, para poder cargar una cruz sobre sus hombros, para poder llevar una espina en su cabeza y para ser clavado en la cruz y derramar su sangre por todos los que habían pecado. Por eso dice la Biblia que así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Si mi Cristo hubiera sido como el primer Adán, estaríamos perdidos, y esta mañana esto aquí no tuviera sentido. Pero el Cristo, el segundo Adán, no fue desobediente, él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en Cristo tenemos nosotros la esperanza de ser constituidos justos. Bendito sea el Señor. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 5, como fíjese lo que yo les venía diciendo, el pecado produjo la muerte, y junto con el pecado vino la condenación. Así que, hermanos, antes de Cristo todos estábamos condenados, pero ahora con Cristo, mire lo que dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra justo significa alguien declarado inocente. El Señor, que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que usted y yo no tuviéramos más nada que ver con el pecado. Y mire lo que dice Romanos, el capítulo 8 y el versículo 1. Dice: ninguna condenación hay. ¿Para quién?
para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, el hombre que está fuera de Cristo está en condenación, pero el que está en Cristo ha sido librado de la condenación. Por eso la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo. Hermano, si el diablo te hace recordar tu pecado pasado, dígale que ya su pecado fue perdonado y que ya tú no le debes nada. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A uno le pueden mandar maldiciones, pero para esta iglesia no hay maldición que venga. Hermano, no creo en ninguna maldición generacional, porque eso es lo que la gente predica. Cuidado con la maldición que le echaron a su papá. Cuidado con la maldición generacional. Aquí en Cristo no hay ninguna condenación, no hay ninguna maldición. Para este pueblo no hay nada que le haga daño. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque el Dios de esta iglesia tiene unas alas poderosas. Mi Cristo pagó en la cruz del Calvario por el pecado de Adán, y al pagar por el pecado de Adán, quitó la condenación. Y también mi Biblia dice que quitó la muerte. Claro, escuche bien. Mi Cristo en el Calvario no quitó la muerte física, porque nos seguimos muriendo, pero sí quitó la muerte espiritual. En otras palabras, Cristo, a través del velo de su cuerpo, de su carne, la Biblia dice que se abrió para que todos tuviéramos acceso al trono de su gracia. Por eso en un lugar como este nosotros podemos levantar las manos y clamar al Señor, y tenemos un trono de gracia donde nuestra oración entra hasta la presencia del Señor, porque Él quitó el impedimento que había. Él quitó el obstáculo que había. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Sabe que hay veces que los creyentes no disfrutan lo que tienen porque no lo conocen. Pero es bueno que usted sepa que ya el pecado no hace mella en usted a menos que usted se lo permita. ¿Sabe usted que ya la condenación no es para usted? Porque mi Cristo le dijo a usted que se arrepintió, que se bautizó en el nombre de Jesús y que vive en santidad, que para usted no hay ninguna condenación. Y ahora le dice a usted en 2 de Timoteo el capítulo 1 que ya Jesucristo quitó la muerte, o sea, lo que separaba del hombre con Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, a partir del versículo número 8, dice la Biblia: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Escuche lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, versículo 10, texto clave,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que el Evangelio produce vida y vida en abundancia. Hermanos, permanezca en el Evangelio para que permanezcas en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quitó la muerte, no la muerte física, porque esa no la quitó. El Señor sí la va a quitar, porque la Biblia dice que Él redimirá nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mortal, para que sea un cuerpo semejante a la gloria suya. Por eso cuando Cristo venga, Él levantará de los muertos a los hermanos que hayan muerto. Él los sacará de la tumba. ¿Y con cuál cuerpo? Con un cuerpo inmortal. Y los que estemos vivos seremos transformados con un cuerpo semejante al de Cristo. Y así podemos ver a Cristo cara a cara y estaremos siempre con Él. Qué lindo es el Evangelio. Qué hermoso es el Evangelio. El Evangelio no son palmas, el Evangelio no son ofrendas, no son diezmos solamente. El Evangelio es salvación, salvación de muerte, salvación de vida, salvación de condenación, salvación que nos lleva a la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Alguno puede decir que otra vez para culto te conviene. Hermano, 3 veces hoy, 3 veces. Porque entre más escuches tú la palabra, más tendrás de la vida eterna para ti. Entre más la escuche y la crea. Se lo voy a leer nuevamente. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tendrá la vida eterna. Por eso hay que leerla, muchachos. Hay que leerla, hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra, hay que creerla, hay que vivirla. Hoy la gente vive muy entretenida y la palabra de Dios la dejan a un lado. Pero cada vez que la leas, cada vez que la creas, cada vez que la practiques, tendrás más espacio de la vida eterna para ti. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A mí me gusta mucho esta escritura en Hebreos, el capítulo número 10. A partir del versículo 19 dice: así que hermanos, hermanos, ¿dónde están? Así que hermanos, vea, el escritor a los hebreos nos llama sus hermanos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora la gente canta y que llévame al lugar santísimo. ¿Y para qué te van a llevar si tú estás ahí? Esa es una canción católica, porque ellos no están en el lugar santísimo. Pero yo estoy ya. ¿Usted para qué le voy a decir que me lleven? Así que hermanos, teniendo libertad, en otras palabras, no hay obstáculo para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos. Y no te alejes, acércate.
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, como el pecado de Adán, mi Cristo lo resolvió en la cruz del Calvario. La gente puede venir sin ningún obstáculo y entrar a la presencia del Señor sin que nadie se lo prohíba. Antes del Calvario, el único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y una vez al año. Pero ya el velo fue quitado. El camino está fabricado. Todo el que quiera entrar al lugar santísimo puede entrar, porque ya Jesucristo resolvió el problema del pecado por su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Y al ser resuelto nuestro pecado por la justicia de Cristo, entonces Jesucristo justifica a todo aquel que cree en Él y le obedece. Por eso, hermanos y amigos, la justicia de Dios cobija a todos, hasta los niños. ¿No ves que los niños no tienen que ser presentes, no tienen que ser bautizados? Porque el sacrificio de Cristo cubrió hasta los niños. Por eso nosotros no bautizamos niños, sino que se los presentamos a Dios. Y por eso es que nosotros creemos a la palabra. La Biblia dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo se ganaron los niños el reino de los cielos? Se lo ganaron por el sacrificio de Cristo allá en el Calvario. Los que ya no somos niños, sí tenemos que creer y tenemos que obedecer. Pero los que son niños ya tienen ganado el reino de los cielos. Hermanos, aquí se gana la bendición de Dios, es oyendo y creyendo. Dios no obliga a nadie a que le siga. Dios no obliga a nadie a que permanezca. Oh, hermano, es que yo quiero irme para el mundo. Bueno, Dios te bendiga, chao. Pero tú sabes lo que vas a dejar. Cuando alguien dice que se va para el mundo, es porque no sabe lo que hay aquí. Porque si él conoce el valor del sacrificio de Cristo en el Calvario y de la salvación, no se va para el mundo. Así le toque andar agachado, caminando en cuatro patas, él se queda aquí porque es mejor con Cristo. Sea serio, sea serio, sea serio. La Biblia dice que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En Cristo siempre será mejor. En Cristo siempre será mejor. Dios no obliga a nadie. Por eso el que se ha querido ir, Dios lo ha dejado ir. Pero también el que ha querido regresar, Dios le ha abierto las puertas y le abre las manos. Porque Dios no echa fuera a nadie que viene a buscarlo. Así que si esta mañana hay un hermano así que está débil y viene a buscar de Dios, aquí se va a encontrar con Dios.
Si hay algún hermano que esta mañana necesite ser lleno del Espíritu Santo, aquí está. El que murió en la cruz es el mismo que llena con el Espíritu Santo. Si hay algún hermano que está apartado y quiere reconciliarse con el Señor, unos brazos están aquí para abrazarte con toda el alma. Pero Dios no te va a obligar. Dios te va a ayudar. Todo el que intenta justificarse a sí mismo no le va a servir, no le va a alcanzar. Tú y yo estamos aquí es gracias a la misericordia de aquel que sí murió por nosotros. Se levantó al tercer día y yo siento que se pasea en este coliseo en esta mañana. Permítame y finalizo con lo siguiente. De la única manera de mantenernos en vida y sin condenación, de la única manera de mantenernos en victoria, es permaneciendo en Cristo. No sé si ustedes pueden recitar esta escritura conmigo. Les voy a invitar a que estén en pie, por favor. Abran su Biblia en Romanos el capítulo 8. Y ojalá que no se quede nadie de los hermanos sin leer conmigo, por favor. Romanos capítulo 8. Inicia con un texto que los jóvenes recitaban así alguna vez, porque ya no lo recitan en los cultos de jóvenes. Pero también quiero decir que no era un texto solo para los jóvenes. Es un texto para todo aquel que ha decidido hacer de Jesucristo su Dios, su Señor y su Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 37. Oiga, como si fuera un coro, músicos. Pónganse ahí en los micrófonos, músicos, por favor. Así como cuando ustedes cantan, ayúdenme a recitar la palabra. Los 4 que estaban ahí, ¿me ayudan? Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Vamos a leer esa escritura juntos. ¿Listo, músicos? Amén. ¿Listo, iglesia? Pastores, ¿listos? Hermanos de oración, ¿listos? Amén. Ve, yo veo algunos niños también con la Biblia en la mano. Qué bueno, vea, acá hay otro niño con la Biblia. Una niña aquí con la Biblia en la mano. Qué bueno, vea. Aquí hay unas visitas con la Biblia en la mano, vea. Hermanos, qué bendición. Aquí hay salvación para todos. A ver, ayúdenme a leerlo, pero no corra. Empecemos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fuerte. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ninguna cosa creada, dice la Biblia. Y yo la creo, yo creo que sí podemos permanecer en Cristo para cumplir la misión. Cristo fue el primero. Ya Cristo la cumplió en el Calvario. Ahora nos toca a nosotros predicar el evangelio de la reconciliación. Como si Cristo rogase por nosotros, reconciliados con Dios. Qué buen momento para adorarlo, hermano. Qué buen momento para exaltarlo. Qué buen momento para reconocerlo.
Alguien que se sienta salvo, que pueda adorarlo. A ver si ese aplauso va creciendo un poquito más. A ver si ese aplauso crece un poquito más. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aquí han llegado algunos hermanos, algunos niños aquí al altar. Pero no sé si alguien más quiere venir para que oremos a favor de él o de ella. Aquí tenemos un deseo de colaborarnos los unos a los otros. Hermano, este pueblo tiene una bendición, que es que como somos unos, nos identificamos los unos con los otros. Fue una misma sangre la que nos redimió. Fue un mismo nombre el que nos perdonó. Es un mismo Espíritu quien nos santificó. Y tenemos el mismo Señor. Y tenemos la misma fe. Y tenemos la misma esperanza. Todo eso lo produjo el sacrificio de mi Cristo en el Calvario. Hermano querido que estás aquí, lo que Cristo ha hecho no lo va a hacer más nadie. Lo que Cristo ha hecho es tan grande que no hay dinero, no hay piedras preciosas que ni siquiera se equiparen a lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Lo que Cristo hizo es único. Lo que Cristo hizo es inigualable, es incomparable. No tiene precio lo que Cristo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no vienes esta mañana y le dices: Señor, yo necesito que me dé fuerzas, yo necesito que me ayudes,